La entrevista sirve como gran telón de apertura de la gran tertulia de la economía, que es lo que empieza en este momento en Capital Radio con Fernando Zunzunegui, abogado y profesor. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Luis Vicente, encantado de estar aquí. Bienvenido. Con José Ignacio Gutiérrez, que preside la Federación de Servicios Financieros en la Confederación de Cuadros. ¿Qué tal, José Ignacio? Muy buenos días. Muy buenos días e interesantes días. Apasionantes días. Y con Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera, que nos acompaña conectado. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días. Hola, buenos días. Mucho gusto. Bueno, pues además de la actualidad política y de la corrupción, que como saben ustedes se lleva el tiempo completo prácticamente de otros medios de comunicación, nosotros estamos haciendo un trabajo muy intenso para entender un gran momento que está viviendo la historia económica del planeta. Y tiene que ver con el lado privado principalmente. El lado público ya lo comentamos también en las noticias con la geoestrategia, que también forma parte de nuestra conversación, pero es que en el lado privado lo que está ocurriendo con las empresas tecnológicas es algo nunca visto y conocido. Y bueno, es que tiene tantos elementos que no se habían visto. Según entraba al estudio, Fernando Zunzunegui decía, pero ¿esto de SpaceX no está cambiando las reglas de juego, las reglas de salida al mercado? ¿A qué te refieres, Fernando? Bueno, normalmente se fija por parte de los bancos de inversión una horquilla y luego se va adaptando el precio a la respuesta del mercado. Y este ha dicho que no, precio fijo. Sí, pero eso indica un poder de mercado y un poder de fijación de precios, y esto es muy delicado, porque está afectando no solo a la valoración de la compañía, ese astronómico 1,7 billones que pasaría a estar valorada, sino que a través de unos pocos, entiendo que prácticamente no va a haber papel para los minoristas, van a fijar un precio que una sociedad cotizada en la que no se puede manipular el precio. Bueno, tiene el poder, pero en cierto modo tiene la libertad para hacerlo. Es su empresa, puede sacar al precio que le dé la gana, ¿no?, al mercado. Tiene un riesgo que estará medido. Estas reuniones tan importantes que va a haber estos días, donde se va a colocar entre capital privado prácticamente toda la emisión. Y si esas reuniones fracasan, aquí tendría un grave problema, porque luego tendría que ir a los minoristas y el precio no tendría la horquilla y estaríamos ante una posible caída importante en el precio cuando haya sido rechazado por el capital privado. Ya habrá habido conversaciones previas y se entiende que la mayor parte de los que van ahora a estas reuniones ya han comprometido a adquirir. Y también tiene importancia. ¿Por qué? Porque muchos de estos inversores de capital privado van a hacer una ganancia inmediata. Quiere decir que nada más empieza a cotizar, van a sacarla y revenderla. Van a vender. Entonces puede haber aquí una burbuja de precio. Hay limitaciones de tiempo todavía. No es nada más salir, creo. ¿Limitaciones de precio? Limitaciones de tiempo para desprenderse de las acciones que están adquiridas en la IPO. El precio debe ser el fijado en estas reuniones, no puede luego exigirse un precio superior, y aquellas personas que adquieran pueden esperar al momento inicial de la oferta, pero que se comprometan y fijen el precio de salida, pueden revenderlas en el mercado. Bueno, está apasionante el tema. José Ignacio. Vamos a ver, el mercado americano es muy ágil en su operativa, en todas las salidas al mercado. Yo creo que es algo habitual allá. Yo creo que tal vez estamos aquí demasiado regulados en ello y esa puede ser una de las circunstancias. Yo creo que, vamos a ver, está afectando sobre todo, y esto es algo importante, a los inversores que estaban en otros activos, que están haciendo liquidez, que está poniendo en peligro ciertos activos en diferentes zonas geográficas, porque este es el primer paso. Pero van a aparecer más compañías en el mercado en todo lo que es la IA, y los inversores están tratando de hacer liquidez para poder estar en el momento oportuno, ¿no? Esto está desequilibrando algunos otros activos ahora mismo, algunos de los cuales están teniendo problemas de liquidez por estar invertidos en activos menos líquidos. Y bueno, es que claro, los volúmenes de los que estamos hablando altera el mercado, y esto es algo que yo creo que una parte de los gestores no había sopesado, la rapidez con la que se puede estar realizando estos movimientos. Vamos a ver de todas las maneras ese exceso de liquidez que hemos hablado durante los últimos años, si es capaz de canalizar todas las salidas al mercado, todo el movimiento de la IA. Y si no, vamos a ver una alteración de los activos ahora mismo a nivel mundial, que veremos también sus consecuencias. Este es un factor. Yo creo que ahora mismo inversores de todos los niveles,
Cuando tú hablas de minoritario, yo creo que son todos los niveles ahora mismo los que están moviendo su capacidad de inversión para poder estar en el momento oportuno en todo este proceso de, vamos a llamarlo porque claro, sacar tan poco porcentaje de la empresa, bueno, puede hacer también que ese valor sea muy especulativo en el momento que tenga libre cotización. Y esa es otra cuestión que también ya vimos en su día, la especulación de los .com, las consecuencias. Veremos si eso se va a reproducir de nuevo en el tiempo cuando las empresas de IA salgan al mercado, y vamos a ver qué evoluciones tenemos. Yo me inclino más por la posición de Fernando. Sí. Va a haber movimientos especulativos en cuanto tengan libre cotización en el mercado, y de un volumen que en la parte especulativa, el valor de la acción, no sé hasta dónde se va a disparar, ¿no? Claro, la posibilidad de no vender, estoy un poquito razonando, es cuando hay banco colocador. En ese caso, el banco colocador que cuida el aterrizaje en el mercado de las acciones, en ese caso sí tiene unos plazos y además tiene que tener un plan y luego divulgarlo. Pero no hay aquí una contratación de un banco colocador de las acciones. A Elon Musk parece que no le hace falta contratar servicios. Él fija el precio y llama a una reunión a quien va a invertir en capital privado. Y en esas personas sí pueden revender y en ese caso, si hay burbuja, pueden realizar a corto plazo enormes ganancias. Profesor Córdoba, ¿tu visión? Bueno, la verdad es que es curioso, efectivamente, como comentabais, el mercado norteamericano, hay un océano de liquidez. Funciona mucho por modas y ahora parece que la moda es lo de la inteligencia artificial. Yo realmente me siento incapaz de valorar realmente cuánto vale SpaceX. Creo que la van a fijar en $135 por acción. Bueno, pues vale, me parece bien, pero repito, yo que llevo pues muchos años en temas de bolsa, en estas cosas, yo no sería capaz de decir cuánto vale una empresa de estas características. En general estamos viendo que muchas empresas de tipo tecnológico y centradas en inteligencia artificial están saliendo o están en bolsa a unos precios que realmente sorprenden, ¿no? Al final yo creo que por lo menos en esta primera fase son los fondos de inversión, sobre todo fondos de pensiones. En Estados Unidos son muy, muy importantes los fondos de pensiones, llegar a poner incluso al CEO de las empresas con los porcentajes de capital que toman y habrán llegado a una serie de acuerdos para colocar esos grandes paquetes. Hay que también tener en cuenta que los gestores de fondos, dentro de lo que es la gestión discrecional, tienen esas facultades de invertir y, bueno, me imagino que también hay facultades de recibir comisiones a terceros en su momento, ¿no? Yo realmente me gustaría ver qué pasa con la cotización de las acciones una vez que salga a bolsa. Me gustaría ver si hay un plan de estabilización, porque como bien comentabais, aquí no hay bancos que cuiden, porque no han asegurado la salida, que cuiden la cotización y habrá que esperar pues unas semanas a ver realmente si el mercado lo acepta. También es cierto que si estos fondos de inversión toman los paquetes, los meten entre sus diferentes fondos y lo dejan ahí estable, bueno, pues el free flow será pequeño y teóricamente la cotización se podrá mantener. En cualquier caso, para mí es que sí, tengo verdadera curiosidad por qué ocurre con SpaceX en las próximas semanas. De momento, antes de los fondos de inversión están los grandes banqueros. Portada de Bloomberg a estas horas de la mañana. Jamie Dimon, el gran banquero del mundo, ¿qué va a hacer? Pues convoca a sus clientes ultra ricos. O sea, estamos hablando de una reunión, de una mesa redonda, ¿eh? O sea, no es de un salón de actos, ¿eh? Esto es una cosa mucho más reducida, para hablar de la IPO de SpaceX. Puede que también de las otras, ¿eh? Porque claro, hasta los ultra ricos estarán preguntándose ¿qué significa esto? ¿Dónde hay oportunidad y dónde hay riesgo? El planteamiento de los más es o lo tomas o lo dejas. Pero los ultra ricos son ricos porque se piensan mucho las cosas y casi siempre apuestan a ganar. Y suelen ser muy tacaños, en estas cosas. Bueno, pero cuando hay ganancias a corto plazo, pues pueden moverse. Esta decisión es clave.
Esto va a determinar el éxito. Y aquí esta apuesta que hace Elon Musk, que entiendo que habrá hablado con algunos de ellos, son pocos, y se conocen entre todos ellos. Él es el número uno, ¿no?, entre los ultra ricos. Lo importante de esto son los efectos colaterales, sobre todo cuando va a haber una cascada de salidas a bolsa de las grandes innovadoras tecnológicas. Estos son vasos comunicantes, como hemos escuchado. Lo que entra... El agua que entra en uno de los vasos se vacía de la otra. ¿Seguro? Sí, el capital es el que existe. Pero también se está creando mucho capital. La bolsa está generando un montón de dinero con las subidas y con los beneficios empresariales. Sí, pero cuando se realiza, porque muchas veces se habla, he ganado, tengo amigos que tienen bolsa, hoy he ganado y os invito a todos a cenar. Bueno, habrás ganado y tendrás liquidez cuando hayas vendido. Porque a lo mejor a la hora de pagar ya tienes un 20% menos porque ha caído. Es decir, hay una expectativa, un valor, riqueza de cotizaciones que está ¿dónde está? En fondos. Y lo hemos visto en capital privado. Y los reembolsos masivos provocan problemas. Entonces aquí hay que estar muy atentos, porque ya hemos visto cómo se han bloqueado fondos y ahora si hay ese efecto colateral de imitación de las grandes fortunas para querer también enriquecerse con estas salidas a bolsa, puede provocar reembolsos masivos de fondos y la necesidad de bloquearlos en protección de los propios partícipes. Eso es un riesgo, suena a riesgo. Eso es un riesgo y estamos viendo noticias de ellos, ¿no? Además hay algo que es muy curioso. Prácticamente todos, de una manera u otra, terminaremos invirtiendo en estos valores. ¿Por qué? Porque el conjunto de instrumentos y de activos que existen tienen que posicionarse. Y es que muchísimos, yo te diría que prácticamente todos los instrumentos financieros al final tienen la obligación de posicionarse en un mayor o menor cantidad, pero en todos estos tipos de valores. En lo que hay, ¿no? Mucha gente dice, no, yo no voy a entrar nunca, yo voy a seguir con mis fondos. Bueno, tú no sabes si tu gestor ya ha tomado la decisión de posicionarse en ello. Al final, de forma directa o indirecta, va a haber un posicionamiento muy importante de todos los instrumentos de inversión y de activos, precisamente en esta nueva ola que ha salido de inversión en un factor como es la inteligencia artificial. Vamos a ver qué peso tiene eso. Las noticias que estamos viendo últimamente y noticias que en algunos ha habido cierta alarma, creo que lo que está ocurriendo es que se está generando una liquidez para poder posicionarse en toda esta nueva inversión de IA. Y esto, pues, a pesar del océano de liquidez que decía Miguel, también hay que tener claro que el dinero nunca está parado. En todos estos ultra ricos tienen sus colocaciones realizadas y sus inversiones y tienen que gestionar nuevos movimientos. Y eso es salida de uno, comparto con Fernando, sí, y entradas en la IA. Mientras tanto, está ocurriendo una cosa en el lado completamente opuesto del espectro, y es como un país está cayendo a pedazos, como a trozos, ¿no? Hablo de Cuba. Porque lo que está ocurriendo en las últimas horas, yo no recuerdo haberlo visto ni contado en ningún otro país en la historia reciente. El Banco Central de Cuba acaba de confirmar que los servicios de Visa y Mastercard, es decir, los medios de pago que utilizan los visitantes de la isla, dejan de funcionar en el país a partir de pasado mañana. Estas son palabras mayores. Y ya saben que además hay muchas empresas que por miedo a las sanciones de Estados Unidos están dejando la isla y se van con lo opuesto. Por ejemplo, las hoteleras españolas, Iberostar, Meliá, están dejando hoteles cerrados. 16 hoteles ha dejado Meliá ayer de gestionar. Vamos a ver, lo voy a contar en propia experiencia, porque he estado un par de veces en Cuba y la última hace 3 años. Y estuve en 2 hoteles, Meliá, en el Meliá Habana y en el Meliá Varadero, Paradís. Y pude ver un poquito, porque había estado 4 años antes, lo que era la deriva de un país, la paralización de servicios y el coste que tenían los empresarios españoles, Meliá, en mantener esos hoteles, donde no había mantequilla, no había cerveza, no había zumo. Para pedir una cerveza tenías que pagarle $1 a la persona que te estaba atendiendo para que te diera una lata, pero fuera del canal de distribución del propio hotel. Del mercado negro, es decir, que estaba absolutamente subsistiendo. Esto para Meliá, entiendo yo, no sé las cuentas, pero le va a resultar un impacto
mínimo. De hecho, va a ahorrar probablemente, porque era un coste y no había entradas. Y esto ha empeorado muchísimo desde que estuve yo, que ahora mismo no hay servicios, no hay posibilidad de que tenga uno atención que merece un hotel de 4 o 5 estrellas como estos. ¿Qué es lo importante aquí? Bueno, y el tema de las tarjetas no tiene relevancia, porque el uso de las tarjetas era bastante limitado. No se podía utilizar y había toda una economía paralela del Estado, que es el que afecta a la población. En dólares, ¿no? Al margen, en vales. En vales. En vales. Cuando yo estuve hace 3 años, había colas en las tiendas de alimentos, donde se les daba un trocito de pan, una vez a la semana un poquito de carne. Pero lo vi personalmente, esta situación que ha empeorado muchísimo. ¿Qué es lo relevante? Y entiendo que estas empresas que son punteras en el mundo y sobre todo el gobierno español estará en primera fila, entiendo, y si no deberíamos exigirle la rendición de cuentas, porque Cuba va a precipitarse en un cambio político y el país que está mejor posicionado para realizar este lanzamiento del país, que va a ser sobre todo turístico, también tuve la ocasión de visitar el país y era todo virgen. No había carreteras todas llenas de baches, pero cuando uno llegaba a las playas, cuando uno llegaba, estaba todo por hacer. Es como si fuera un parque natural inmenso donde se puede realizar todo tipo de proyectos. Entiendo yo que esta retirada habrá sido negociada, pactada con Estados Unidos, de tal forma que cuando esto revierta políticamente, los que estén mejor posicionados para hacer negocio sean las empresas que han estado ahí y que tienen el posicionamiento y el conocimiento del terreno, como es Meliá y las demás empresas españolas. Lo que es terrible es el sufrimiento de la gente, ¿no? Que, por cierto, en el lado de España la sentimos muy cercana. Cuba ha sido española tantos años que parece que se nos ha olvidado. Miguel. Sí, vamos a ver, yo también he estado en Cuba y efectivamente es un tema muy triste porque, bueno, allí más que menos tenía un abuelo, un bisabuelo español, es decir, que realmente es el país que probablemente en Latinoamérica tiene más relaciones con España. Vamos a ver, yo aquí voy a diferir un pelín de Fernando en cuanto a que España va a quedar muy bien posicionada. Yo creo que Marco Rubio, Trump y toda esta gente lo que está pensando es en que los Miguelitos vuelvan allí y sean ellos los que vuelvan a tener allí el poder y manejarlo. También te digo una cosa, se especula de que el régimen cubano no va a poder seguir. En general, las economías de barter, las economías en las que hay trueque y estas cosas suelen funcionar. Y el pueblo cubano está bastante acostumbrado a eso de que el dinero, pues oye, pues no es eso, ¿no? Y efectivamente, coincido completamente con Fernando en el tema de que Visa, Mastercard, allí eso de tener una tarjeta de crédito no es nada habitual, no tiene nada. Un cubano en general no tiene nada y no necesita una tarjeta de crédito. A las malas, si Díaz-Canel y su gente se atrinchera, yo creo que pueden aguantar y bastante, porque al final son una cúpula con un ejército potente y si no le importa lo que le pase al pueblo, pues se pueden atrincherar. Y no creo que en ningún caso Estados Unidos vaya a iniciar una iniciativa terrestre de invasión y esas cosas. En cualquier caso, yo ya con esto acabo, a mí eso de una estrategia de rendir es un asedio, ¿no? A un país por hambre me parece que tiene muy poco de humano. Yo creo que es el preludio de un cambio político. Yo creo que sí va a caer, yo creo que va a haber una negociación y un cambio al estilo venezolano, un cambio político que veremos quién será el guía que elija la administración Trump en Cuba y se inicie un proceso y precisamente un proceso de las mismas características de Venezuela, es decir, el inversor americano se hará con el control de Cuba. Yo creo que España puede mantener una cierta posición dentro de los países que tienen alguna inversión allá. Y lo que va a ocurrir es que de todas las maneras de serlo ahora mismo, creo que los primeros inversores que somos en Cuba, ahora mismo España, pues pasaremos a ser posiblemente la segunda detrás de todos los americanos que se hagan con el control de la isla. Yo creo que es un preludio, un cambio político, que geopolíticamente tiene un interés tremendo. Esto es un reparto del mundo entre ahora mismo los tres grandes actores, que sería China por una parte, donde Estados Unidos está tratando de frenar su influencia, Putin con el peso que va a tener en Europa con la salida de Estados Unidos,
o la rebaja de la presencia americana en Europa, y América para los americanos, que yo creo que Trump ha tomado ahí una conciencia de que ha llegado el momento de revertir la situación en América y va dando pasos. Lo hizo en Venezuela, vamos a ver qué transición existe en Venezuela finalmente. Yo creo que va a ser el mismo modelo en Cuba, va a ser muy acelerado además por la situación cubana. También podría ser como el de Puerto Rico. Puerto Rico como estado asociado, ¿no? Claro, como un territorio estadounidense, porque se está generando un vacío de poder brutal. Un modelo que también se está tratando de trasladar al propio Estado español, ¿eh? Cuidado, que ese es un modelo que países, vamos, que territorios como Cataluña y el País Vasco ven en ese modelo un posible camino a seguir, ¿eh? Ojo, ojo, en la política española, con ese concepto de Estado asociado. Estado asociado, Estado libre asociado. Sí, España ya cedió Puerto Rico a Estados Unidos. Cuba lo perdió en una guerra contra Estados Unidos. Recordemos aquí las nociones básicas de historia. Y es curioso las vueltas que da el mundo, ¿eh? Después de la revolución en Cuba, de tantos años de comunismo, qué resultado más terrible para la población tomar decisiones equivocadas, ¿no? Cómo pasa factura todo. Yo pienso como Miguel, que quien va a tomar el mercado es Estados Unidos, y para eso está haciendo estos cambios. Lo que propongo es que se haga todo lo necesario, y con el apoyo político, para que las empresas españolas permanezcan. Es decir, es algo que tenemos que ganarnos, no nos lo van a dar, lo tenemos que ganar. Pues mira, en el caso de Venezuela, Repsol lo ha conseguido, por ejemplo. Es que es un buen precedente para seguir por esos caminos. Sobre el cambio, si uno va por las calles, ve comisarios políticos cada manzana, un comisario político que además se le ve inmediatamente, porque está mirando y tomando nota de quién sale de los portales, y luego ves a la gente... está totalmente distanciada del gobierno, del poder político, de la ideología. Son sobre todo los jóvenes. Están esperando un poquito la remesa de Miami. Están esperando el cambio. Así es difícil sostener un régimen político. Toda la población, y en particular los jóvenes, no tienen nada que ver con el régimen cubano. Nada que ver. Ellos son de Bad Bunny, siguen la moda, no tienen están absolutamente distanciados, separados. Miran a otro lado, quieres decir. Miran a su futuro. Porque no pueden ver otra cosa. No, pero miran a su futuro. Su futuro es el cambio político. Entonces, yo creo que está más cerca el cambio de lo que pensamos. Yo creo que el cambio va a ser además muy acelerada ya. No tienen nada que perder. Y eso es importantísimo. El nivel de sociedad que vive del régimen es muy pequeño, no es comparable a Venezuela. Venezuela, un 20-25% de la población vivía del régimen. Eso es importante. En Cuba prácticamente eso es limitado a unos entornos muy pequeños, ¿no? Y yo creo que la situación es crítica. Tenemos que irnos. ¿Y en España cuánta gente vive del Estado? Pues os dejo la pregunta en el aire. No, por quedarnos pensando en algo que a lo mejor no es un pensamiento muy agradable. La gran tertulia de la economía es que ya vienen los mercados, ya viene Laura Blanco y Sandra Torrecillas con el informe de preapertura de mercados. Estaremos también unos minutos con José Luis Cavaviendo hablando de qué significa todo esto, de lo que hemos hablado también en la gran tertulia de la economía, con Miguel Córdoba, con José Ignacio Gutiérrez y con Fernando Zunzunegui. Gracias, que tengáis un buen día. Buen día. Un placer.